Muy buenas amigos, hoy os vamos a explicar cómo funcionan los créditos hipotecarios en China. Eso es, vamos a ver cómo se solicitan, qué condiciones tienen, qué ocurre cuando no los puedes devolver, pero sobre todo nos vamos a apoyar en nuestra experiencia aquí en Changsha, que no tiene por qué ser representativa de la realidad de otras ciudades. Por cierto, Lele se acaba de poner la tercera dosis, la última de ellas, de la vacuna de Anhui, y de momento está bien, pero si luego la veis algo más cansada de lo normal, pues podría ser por un efecto secundario. A mí todavía me faltan 2 dosis y la semana que viene volvemos al pueblo de Lele de visita, así que no sé cuándo me las pondrán. Yo ya me he hecho a la idea de que voy a ser de los últimos del país, ya está. En el último vídeo os contamos que por fin nos hemos lanzado a comprar una vivienda y ya hemos completado los procedimientos de nuestra parte para solicitar un préstamo. Ahora solo falta ver si el banco nos da el visto bueno. Esperamos que salga bien, pero si no es así, pues bueno, ya haremos otro vídeo explicando por qué nos han rechazado la hipoteca. Mirad qué a gusto está la gente con las barcas en el lago. Ayer también estuvimos aquí grabando, pero no nos salió un día tan bueno. En primer lugar, tenemos que dejar claro que en China se puede vivir muy bien de alquiler y sale bastante barato en comparación con lo que cuesta comprar una vivienda. Eso es, hay países en los que el alquiler te puede salir incluso más caro que lo que pagas cada mes por el préstamo, pero no es el caso de China. Por ejemplo, aquí en Changsha, que es una capital de provincia no tan desarrollada, pero también en buena parte del país, puedes alquilar un apartamento hermoso de 2 o hasta 3 habitaciones por unos 2.500 yuanes al mes, lo que ahora mismo equivale a unos 330 euros, algo menos de 400 dólares. Pero si lo compras y eliges el plazo más largo para devolver el préstamo, que aquí son 30 años, vas a estar pagando al banco por lo menos el doble de lo que pagarías por el alquiler, y en muchos casos es bastante más. Entonces, ¿por qué la gente compra vivienda? Pues en parte porque puede darte facilidades si vienes de otra localidad. Ya os lo explicamos en el último vídeo. Además, igual que ocurre en muchos otros países, es una forma de invertir los ahorros que convence a muchas personas con un mínimo de ingresos y sin conocimientos o ganas de meterse en negocios o finanzas. Y también entran en juego ciertos aspectos culturales, porque tradicionalmente el hogar paterno era muy importante para organizar las relaciones de parentesco, hasta el punto de que hoy en día todavía muchos hombres chinos tienen que comprar vivienda para poder casarse. Creo que se puede decir que yo he sido un poco cara dura con esta especie de requisito, porque me he pasado unos cuantos años así haciéndome el loco con las indirectas y a veces también bastante directas de la madre de Lele, y aquí ya sabéis que la mayoría se vuelve propietaria de su vivienda muy joven, antes de los 30 años, por lo que a mí, que ya estoy más cerca de los 40, se me tenía que acabar el chollo sí o sí. Ahora bien, yo no voy a pagar toda la vivienda, voy a pagar la mayor parte, que es lo que ocurre en cada vez más casos, porque no es razonable que el marido y su familia carguen totalmente con esta responsabilidad. De hecho, en las más grandes ciudades, donde los precios están ya por las nubes, muchos lo hacen a medias. Además, yo no tengo las mismas facilidades que muchos hombres chinos para que mis familiares me presten o me regalen dinero. Recibir dinero del extranjero no es tan sencillo, y además yo no soy hijo único como la mayoría de la gente aquí. Tengo que compartir la ayuda de mis padres con mi hermano, y de hecho mis padres ya me ayudaron a montarme una vivienda en el ático de su casa en el pueblo. O sea, no es mi vivienda legalmente, pero es un lugar en el que me podría quedar si todo lo demás falla. Mis padres fueron los dos trabajadores de fábrica durante la mayor parte de su vida laboral e invirtieron buena parte de sus ahorros en construir la casa de sus sueños, consiguiéndolo bastante antes que los de mi generación. De hecho, para cuando yo me he metido en mi primera vivienda, mis padres ya estaban con la segunda, e insisto, eran trabajadores sin cualificación. En China, normalmente cuando pides un préstamo tienes que pagar un 30% de entrada, aunque en algunos lugares puede bajar hasta un 20%. Si es una ciudad pequeña, en general los requisitos no suelen ser tan estrictos y es posible que hasta te encuentres con ayudas. Pero si se trata de una megaciudad, a lo mejor tienes que esperar 1, 2 o incluso más años pagando impuestos
impuestos o la seguridad social antes de poder comprar. En nuestro caso, pese a que los dos venimos de fuera, ella de otra provincia y yo de otro país, no hemos tenido que esperar porque en mi universidad y en muchas otras, si te reconocen cierto nivel de formación y experiencia, ciertos méritos, te libras de ello. Pero aunque se nos permita comprar antes por mi certificación, el préstamo está a nombre de los dos y principalmente a nombre del L, porque estos procedimientos pueden ser un poco complicados si eres extranjero. Ya sabéis que aquí no llegamos ni al 0,1% de la población y a veces los sistemas informáticos no funcionan con nuestros números de pasaporte o con nuestros nombres. De hecho, yo he tenido que hacer una traducción de mi nombre y apellidos en español a un nombre chino que me dieron en la Universidad de Wuhan hace unos cuantos años, aunque entonces no era oficial. Esta traducción la hicimos en el ayuntamiento, nos costó unos 25 euros, aunque fue muy rápido, unos 20 minutos, y tampoco nos supuso una gran molestia porque de todos modos teníamos que ir a solicitar un certificado que demostrase que no tenemos otras propiedades en Changsha, porque si ya contásemos con un apartamento aquí, nos pedirían hasta un 50% de entrada por el segundo préstamo. Nosotros hemos solicitado un préstamo para un piso de segunda mano, pero para ello el dueño tiene que haber cumplido 4 años con los documentos de propiedad. Y además tiene que tener la casa pagada. Si no es así, en principio no la puede vender. En este país no es raro que se presente esa situación, en parte porque la gente se mueve mucho de unas provincias a otras. Esta es otra norma puesta por las autoridades para evitar la especulación, pero en realidad es bastante fácil de esquivar. De hecho, muchas veces las inmobiliarias se encargan de cubrir ese agujero con la entrada que aporta el comprador. Pero nosotros no hemos podido recurrir a este método porque la inmobiliaria nos ha dicho que no lo pueden hacer con extranjeros. Parece que una vez más el sistema informático no se lo permite, pero para nosotros es casi una ventaja porque tampoco queremos vernos mezclados en contratos que tienen que ver con las deudas de otros. Ahora el propietario está viendo cómo puede liquidar la deuda antes de poder vendernos el apartamento y lo más probable es que recurra a los familiares, una fórmula muy habitual aquí y que funciona muy bien. Es posible que no lo consiga y que nos quedemos sin esa vivienda, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo que nos han comentado no debería haber problema. De hecho, en China hay empresas que permiten acceder a otro tipo de préstamos para situaciones como esta. Por ejemplo, mi madre podría acudir a una de ellas para ayudarnos con la entrada del apartamento. Y hace unos 10 años hubo un boom de miles de empresas que ofrecían préstamos P2P a través de internet. Tú podías invertir tu dinero ahí y luego se lo prestaban a otros a un interés alto de entre un 5 y un 10%. Pero el gobierno ha hecho que desaparezcan porque se convirtieron en una peligrosa burbuja. ¿Y cuánto se paga de interés por el préstamo hipotecario? Pues ahora mismo está entre un 5 y un 5,5%. Es bastante alto en comparación con países como España, pero si tu empresa te ofrece un fondo para la vivienda, que no suele ser raro, yo también tengo derecho a ello, se puede reducir un par de puntos. La mayoría de los chinos son clientes de bancos de propiedad estatal, pero eso no quiere decir que el gobierno les esté dando préstamos así como si nada. En realidad ocurre más bien lo contrario. A nosotros el banco nos ha pedido los movimientos de los últimos 6 meses y una prueba del salario que recibimos. Y se supone que para que nos den el préstamo tendríamos que ganar algo más del doble de lo que nos tocaría devolver cada mes. Entonces, antes hemos dicho que aquí en Changsha por un apartamento simple tendríamos que pagar unos 5.000 yuanes al mes durante 30 años. Y esos 5.000 son más o menos el salario medio. Así que con 2 personas trabajando salen las cuentas. Además, aquí los salarios no han parado de subir a un ritmo considerable, por lo que muchos dan por hecho que dentro de unos años no les va a suponer tanto sacrificio. Vale, ¿y qué pasa si no puedes pagar el préstamo por las razones que sean? Pues en primer lugar siempre cabe la posibilidad de renegociar las condiciones. Por ejemplo, cuando llegó la epidemia del coronavirus y nos quedamos en cuarentena total en la provincia de Lele sin poder ir a trabajar ni nada, el gobierno pidió a los bancos que aplazasen las obligaciones de sus clientes, aunque sabemos que aún así, debido al parón económico, hubo personas con problemas de deudas. Es decir, si te ocurre algo grave, algo que no esperabas, siempre puedes hablarlo con el banco para ver si te dan un respiro, pero tiene que haber razones de peso. Nosotros no hemos pedido un préstamo de 30 años, sino de 20, pero si surge un problema podríamos alargarlo otros 10 años, hasta el máximo. Hemos elegido esa opción porque no vamos a comprar una casa especialmente cara, ni mucho menos. Es más, cuando a la madre de Lele sus amigas le preguntan cuánto nos va a costar, les suele dar una cifra algo superior para que no piensen mal, porque ya os dijimos que aquí en Changsha los precios son bastante más bajos
bajos que en Wuhan, donde tenemos algunos conocidos. Y a lo mejor al saber el precio piensan que vamos a tener un hogar que no se corresponde con nuestros empleos. De manera que algunos empezarían con las sospechas, los rumores y los cotilleos, que aquí pueden ser tremendos. Pero bueno, a lo que íbamos, que si nos surge un problema inesperado, siempre podríamos pedir, por ejemplo, pagar solo los intereses durante un año de vacas flacas y así ir tirando. Si resulta que no hay ninguna manera de que pagues el préstamo, el banco puede denunciarte y si el juzgado les da la razón, embargarán tu casa. Después el propio juzgado subasta la vivienda de forma pública, de modo que puedes ver la oferta en las aplicaciones y todo el mundo puede pujar. Y normalmente se suelen vender a un precio más bajo que el del mercado. Nosotros no nos hemos interesado en estas casas porque no nos convence la idea de ponernos a vivir en un hogar al que tuvo que renunciar otra familia, aunque también puede deberse a casos de corrupción o a gente que tenía apartamentos a su nombre de forma fraudulenta. Pero hay personas, sobre todo llegadas de otras localidades, que compran estas viviendas porque con ellas no tienes que esperar los plazos antes mencionados pagando impuestos o la seguridad social. Una vez completada la subasta y después de pagar los impuestos o gastos de la administración por hacerse cargo del proceso, el dinero se utiliza para cubrir la deuda del banco y si sobra algo se lo dan al comprador. Obviamente nadie quiere acabar en esa situación, pero como los precios han subido tanto y tan rápido en algunas ciudades, se han llegado a dar casos en los que el solicitante del préstamo sí ha perdido su hogar, pero al final ha ganado dinero. De todos modos, incluso en esos casos extremos quedaría un manchurrón en el historial, de manera que es probable que lo tengas más difícil para volver a intentarlo. Es que si fuese de otra manera, muchos más se lanzarían a comprar viviendas que en realidad no se pueden permitir, y al final volveríamos otra vez al problema de la burbuja inmobiliaria, que en China al final no ha explotado, están intentando que se desinfle sin sobresaltos, pero para ello hay que pensar muy bien cómo regular el mercado y qué normativas funcionan mejor. A nosotros no nos da la impresión de que en China los desahucios sean un problema ahora mismo. La situación económica ayuda, te anima a meterte en préstamos que pueden suponer bastante presión, pero al mismo tiempo hay limitaciones que hacen que te lo tengas que pensar dos veces o que tengas que esperar a tener más ahorros. Por cierto, aquí la gente todavía tiene mucha costumbre de ahorrar en comparación con algunos países desarrollados y eso también supone una ventaja. Lele y yo no estamos demasiado preocupados con la posibilidad de no poder devolver el préstamo, pero en la vida nunca se sabe y por eso hemos decidido comprar algo que podamos pagar aunque nos llevemos un susto. A lo mejor la madre de Lele esperaba algo más, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya os lo enseñaremos, pero antes tenemos que ir al pueblo de Lele para celebrar el bautizo, entre comillas, cumpleaños de Baby y entre otras cosas. Os invitamos a que nos acompañéis. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!